Ciénaga de Oro, tierra mítica y de tradiciones fabulosas, donde se esconde el dorado Zenú. Pero contrario a la leyenda, esta está expuesta a través de su religiosidad, siendo institucionalizada precisamente por los mismos españoles buscadores de riquezas. Durante ese fulgor del mestizaje colonial es que se acrisoló el drama pasional de Semana Santa. Con los años fue afianzándose, debido al auge y desarrollo del poblado, facilitándose enormemente imitar los actos ocurridos en otras ciudades cercanas como Mompox o Tolú, roces cercanos que repercutieron beneficiosamente, sobre todo en el arte, punto de partida para explicar a continuación cómo se originaron o adquirieron los verdaderos tesoros orenses. Las exquisitas imágenes, algunas traídas de otras ciudades o del extranjero, otras, la gran mayoría, salidas de la gubia y el formón local, quienes en sí imprimieron un sello de emotividad. Estos diestros artesanos de madera, que valiéndose de la simple realidad, se inspiraron en corrientes artísticas diversas o posiblemente en la propia incentiva popular, motivos de sobra para que estos escultores lograran imprimir un estilo propio, como lo sucedido en las imágenes de devoción divina, sin descuidar las otras figuras representadas en santos y soldados. No existe ningún registro actual que mencione cuándo comenzó este ritual, para tener las fuentes documentales que sustenten el principio de cómo y dónde se manifiesta la expresión religiosa. Solamente se cuenta con lo depositado en el libro de Manuel H. Pretel, Estampas de Ciénaga de Oro, el cual relata que la Semana Santa ya gozaba de gran popularidad en toda la región cuando se ejercía en su momento el célebre presbítero el doctor José María Verástegui, quien falleciera hacia 1862, después de casi 50 años de permanencia en el poblado. También el libro hace referencia a que el Santo Sepulcro era velado y custodiado en un parque hasta la madrugada del Domingo de Resurrección, exactamente detrás del edificio de la Alcaldía Municipal, tradición que perduró hasta que el señor Mateo Franco, en 1858, dispusiera que su nueva casa fuera el recinto donde se velase el Cristo con el sepulcro. La comunidad fue muy creyente al lograr identificarse con las escenas que en ella representaba el dramatismo pasional, ampliando el desfile procesional con personajes participantes, llegando muchas veces a extremos penitenciales fuertes, en donde la intensidad y la emoción se confundía con la profanación. La colección artística de Semana Santa tiene en su haber una gran pérdida de piezas, a raíz de que no se poseen registros históricos precisos por los agentes bacteriales, químicos y climáticos. Esto conllevó a un desorden casi que total. Las fuertes llamas consumieron en 1900 el templo de Bareque y Paja, en donde los feligreses, con saetas cantadas, registraban año tras año la pasión divina. No obstante, personajes de gran empuje, como el padre español Melchor Ramón, lograrían en los años 20 recuperar durante algún tiempo su diezmado esplendor. Otros, a cuenta propia, resultarían terribles y sombríos, pues harían parte del trágico acontecer semanasantero. Un caso inolvidable fue el del español Daniel Sanfiliu Aguilar, quien una vez instalado en la parroquia, decide radicalmente y sin explicación alguna no volver a realizar durante su instancia las concebidas procesiones. Durante más de 15 años no se presenciaron los singulares ceremoniales. Las imágenes serían las más seriamente afectadas,
quedando prácticamente destrozadas y dispersas en casas de familias, sometidas sin querer a circunstancias extremas, muy seguramente por no tener el conocimiento del mantenimiento preventivo que se requiere. Sin duda, con la llegada del padre Arnulfo Hernández en 1954, un jovial sacerdote es quien le da un nuevo rumbo a las peregrinaciones. Acertadamente, él empieza a incentivar la realización y a la vez la revitalización con la ayuda de la comunidad. Desde épocas pasadas hasta hoy día, es un largo camino que siguieron esos benefactores de la celebración. Personajes destacables como el Negro Sáenz, compositor de las marchas, y sus sobrinos Tomás y John Sáenz, Juan Usta, Ángel Hernández, Leopoldo y Tomás Benavides, Libardo Franco, Oberto Santana Vidal, fallecido en mayo de 2006. Otros han mantenido la vitalidad de aquellos tiempos, entre ellos Ubilio Santana, Eliseo Cordero, Liberio Pitalúa, Negro Avilés, Carlos Villadiego, Carmítica Villadiego, la señora Berta y Luis Burgo, Carmelo Miranda, entre muchos. Las imágenes que sobresalen en la Semana Santa orense son obras que expresan toda la pasión de un pueblo, una apuesta artística sin igual, discurriendo en un decoroso orden secuencial. La Cruz de Caravaca. Esta obra de muy vieja data expone una figura de múltiples cruces, tomada muy seguramente del paso que encabezan las procesiones de Mompox la noche del Jueves Santos. Labrada en madera de cedro, autoría de un carpintero de la localidad de nombre Juan Franco, fue construida a mediados del siglo XIX. La custodia reposó, como era común en la época, en manos del señor Florentino Velázquez, traspasando ese derecho más tarde a su hija Ana. A partir de las diferentes restauraciones y transformaciones, la nueva Junta Pro Semana Santa, en 1997, se decide arreglar la deteriorada pieza y recuperarla, embelleciéndola con suaves matices dorados y arreglándole una esculpida base, obra del taller de Hugo Villadiego. El Ángel y la Muerte. Aún hoy día no parece que se estuviera de acuerdo cuál es el nombre perfecto para este alegórico paso, llamado comúnmente como la muerte. Surge inesperadamente en la década de los años 60 del siglo pasado, con la idea persistente de doña Berta Burgos, quien por ese entonces se desempeñaba como miembro activa de la Junta Semana Santera. Los rasgos de la figura son de apariencia muy similar al del paso que desfila el Viernes Santo en Popayán. Durante sus apariciones, el ángel ha sufrido notorias alteraciones. Esta, sin duda, fue de la primera figura adquirida dentro del proceso de transformación hacia 1996, restaurado completamente en el 2002 y ataviado con recargado uniforme, semeja mucho al guerrero San Miguel. La muerte también fue intervenida y elaborada íntegramente en madera, expresando una teatralidad dantesca. Con ello se sustituyó del todo a la osamenta dispersa que se armaba para la ocasión y las cuales pertenecían a una institución educativa de la comunidad. Luego también se le añadieron 7 dragones tallados en un solo conjunto en policromado madero, igual que los anteriores pertenecen al taller de Villadiego, con acabados de Nardi Burgos. La cena. Este paso de extraordinaria composición está integrado por 13 imágenes de tamaño natural en madera articulada y policromada para vestir. Su primera aparición fue en el año de 1957, portada en hombros por una cuadrilla de cargueros al mando de Alejandro Santana. La puesta en marcha de semejante proyecto
se debe a los recuerdos imperturbables de doña Berta, quien en ese tiempo asumía la larga y trajinada tarea de miembro activo de la Junta, recolectando los recursos necesarios para adquirir la pieza por un valor estimado de 14,000 pesos, encargo que se haría posteriormente al almacén La Economía de Medellín. Las reformas hechas desde los 90 también tocaron a este paso, desde la simple plataforma artesanal sobre un viejo tractor. Este fue sustituido paulatinamente por uno de los primeros carricoches, introducidos en los desfiles, hasta el cambio de posición de los apóstoles con respecto a la mesa fue cambiada, ya que anteriormente eran colocados de tal manera que el público pudiera observar de frente a todos, como la pintura de Leonardo da Vinci. Las tallas sufrieron gravemente el deterioro policromático del tiempo, incluso mostraban mutilaciones en varios de sus dedos. Su restauración, por tanto, fue inmediata y estuvo a cargo de los talleres de Villadiego y Burgos en el año de 1998. El Paraíso. Con el nombre del Paraíso era como se conocía popularmente desde tiempo atrás esta anda, y se debía al árbol que se colocaba delante de la imagen titulada de Jesús, el cual ha sufrido a lo largo de su historia muchísimos cambios. Del primer Jesús fue el que se trasladó en 1958 para el Señor Caído, y desde entonces hace parte del paso, ahora junto a la Verónica. La siguiente imagen, llegada especialmente desde Medellín, las figuras de la cena y que formó parte de varias décadas, en la actualidad corresponde al Cristo de la Coronación. Por último, el que actualmente desfila fue elaborado expresamente en el 2003. Con respecto al Ángel del Suplicio, este ha sufrido múltiples variaciones, pasando de ser uno de los niños Dios a un pequeño resucitado de la Semana Santa, de quien se cree su autoría corresponde a Manuel Rosso Germán, hasta llegar con el actual, el cual introdujo una imagen de rostro más angelical, hecha a la proporción del sedente Cristo. Ambas imágenes elaboradas por los talleres artesanales del poblado. El cautivo. Este novedoso paso se incorporó recientemente en los desfiles procesionales, siguiendo el propósito de engrandecer con exactitud la pasión del Señor. El Cristo devela una imagen de gran realismo, con una expresión de acepción. Judas, en cambio, denota su desespero por revelarlo, tratando de dar ese famoso beso, para desde luego así aprenderlo el soldado que lo sigue. Las imágenes son de la manufactura local y demuestran en sumo grado un avance de perfección artística, el cual se ha logrado lentamente. Después de todo, se necesita hacer escuela para alcanzar una estética adecuada y profunda. Según parece, esto se había extraviado hace tiempo con la desaparición de los artesanos como Germán Rosso. La columna. El patetismo de esta figura demuestra el formidable desarrollo artístico del ingeniero local Manuel Rosso Germán, quien a la postre se ocuparía de trabajar en valiosas imágenes religiosas hacia finales del siglo XIX. Podríamos afirmar con severidad que el rostro tiene procedencia extranjera por su similitud con el Nazareno. Muy seguramente sea quiteño, ya que emplearon el material de plomo fundido en su careta, técnica en uso experimentada en la colonial Quito. Luego de un procedimiento de limpieza, lavándola con agua, es que se dice poder observar cómo se desata un torrencial aguacero. Los ocasionales hechos ocurren y al parecer tienen influencia divina sobre los agitados cielos de la región. La coronación. Muchos han señalado
que esta imagen posee uno de los rostros más hermosos de todos cuantos desfilan en la procesión, una figura procedente de los talleres sacros de la economía en Medellín a mediados del siglo XX, con el objeto de representar al Cristo de la oración en el huerto del Getsemaní. Debido a los cambios recientes del nuevo milenio, se transformó en la imagen sedentaria que expone sobriamente un ecce homo. La sentencia. Podemos mencionar que este es otro de los denominados pasos grandes, pero a diferencia del principal que marcha, este siempre ha ido en carricoche, incluido recientemente en el desfile. Entre sus figuras se destaca primordialmente al Jesús de la Clemencia, quien anteriormente era un resucitado, traído por el padre Hernández a finales de los 50. El paso tiene 4 figuras más, entre ellas Pilato y Claudia Prócula, todas estas elaboradas en los talleres locales, con gran aceptación por su armonía dentro del conjunto. El Caído y Santa Verónica. Es difícil asegurar la paternidad de estas antiguas esculturas, porque nunca ha existido un registro que las mencione, ni mucho menos se guardan archivos algunos en las parroquias. Del Cristo se ha atribuido su paternidad al citado imaginero Rosso Germán, como a casi el resto de las imágenes antiguas de la colección. La señora María del Pilar Franco sería una de sus últimas en custodiarlo, asignada por entonces y desde hacía tiempo por sus progenitores. En cuanto a la otra imagen, la Verónica, su porte rígido de apariencia muy virginal hace suponer que estamos ante la presencia de una imagen mariana, posiblemente la del Rosario, la cual era muy venerada en aquella época y custodiada por la familia Franco Calderón, quienes luego en 1954 la cederían, generando una completa confusión, sin saberse si existió otra que fue reemplazada por la actual. No se sabe con seguridad, pero la imagen es antigua. Con las transformaciones, estos 2 pasos, y para una mejor visualización, se procedió a posicionar con mayor movimiento las imágenes, constituyendo para ello un pedregoso montículo alargado para la puesta del Cristo caído. Además, la aparente genuflexión de la Verónica le permite imprimir su rostro sobre la tela que lleva en sus manos. La Consolación. Este novedoso paso, que tiene entre sus imágenes la Magdalena, la cual posee una riquísima tradición histórica dentro de la familia Pretel Mendoza, sencillamente podríamos decir que ella era diferente a las demás, de simple bulto redondo en yeso, reemplazado a una anterior de vestir que existiera en la familia Soto Martínez, los cuales se situaban diagonal al templo. No obstante, esa desabrida figura no guardaba relación alguna con las demás y posteriormente retirada. Su rostro y manos fueron puestos sobre un cuerpo articulado a fin que la vistieran, pudiendo salir decorosamente en los desfiles, aunque su estancia fuese por corto tiempo, hacia finales de los 90, colocándose como referencia en últimas en la fusión de los novísimos pasos como este. Enfocando el conjunto de la Consolación podemos destacar el Cristo, que fue de un gran acierto por su aporte y disposición con respecto a las figuras paralelas que lo acompañan, la Virgen de las Angustias y otras María, todos salidos del taller Villadiego y Burgos. El Despojo. Esta llamativa figura solitaria, que guarda una singular armonía con el anda que la sostiene, fue incorporada recientemente como tantos otros,
La imagen inicialmente fue hecha para un Jesús azotado, pero debido a su posición y necesidad, se dispuso reacondicionarlo dentro del desfile, siguiendo fielmente una de las estaciones del Vía Crucis. Su rostro, de similitud con el Nazareno, causa una impactante impresión. Su esculpida estuvo a cargo del taller de los Vega. Los judíos o Jesús de Nazareno con la cruz a cuestas. Conocido como los judíos, 5 figuras escultóricas que van desde la talla Simón de Cirene o Peranchico. En contraste, el llamativo centurión romano de apelativo Marcelo, que indica el cortejo a su paso con impecable uniforme distintivo. Su porte y mirada imponen la autoridad que representa. Esta figura de origen antioqueño reemplazó a una anterior, que fue víctima del olvido y el escarnio ante su desaparición por las llamas hacia los años 50 en el siglo XX. Los llamados verdaderos judíos, de facciones fuertes y rudas, como el hombre común, están predispuestos y posicionados en su papel. Van precisamente casi desvestidos para la ocasión, su rostro extraído de las picarescas de la época y traídos de la mano diestra del maestro Rosso, su creador. Hemos así dejado la impactante imagen del Nazareno, para mencionarlo especialmente debido a su imponente devoción, tanto que la sola imagen posee un despliegue especial en los relatos del libro histórico de Manuel H. Pretel, Estampas de Ciénaga de Oro, donde se menciona vehementemente entre los apartes su procedencia desde Panamá, pero no antes de haber pertenecido al templo de la Compañía de Jesús en Quito, y que presumiblemente fue elaborado por ventajados maestros del famoso arte colonial. Por eso todas las figuras del conjunto siguen recuperándose en meticulosos trabajos de restauración a lo largo de estos años en los talleres locales, con el propósito de terminarlas prontamente, ya que para el 2007 cumplen 150 años de aquella llegada y primera salida del Nazareno en un Viernes de Dolores. San Juan. Sin duda nos ponemos de frente ante la presencia de una imagen antiquísima de origen colonial, la cual posiblemente vino de algún templo de la ciudad amurallada de Cartagena. Esta imagen se mantuvo a salvo en los feroces incendios de la comarca, gracias a la custodia familiar de Manuel Sáenz, quien siempre acompañó el paso durante los desfiles, disponiendo atento a los arreglos y a los cambios de capa cada noche. Luego sería Bernabé La Doria, sobrina del custodio, quien traspasaría los derechos a la Junta Semana Santera para su guarda reciente. La Dolorosa. Esta bella y particular obra es de algún aventajado imaginero colonial. Su rostro, sustituido posteriormente, fue donado a principios del siglo XX por don Manuel H. y su hermano Leonidas Pretel Mendoza. Es la única imagen que posee palio, telares ricamente decorados que entonan con su manto y túnicas. Para cada ocasión, la venerada imagen viste sus mejores galas, ceñidas con delicada orfebrería en filigrama, que luce en la corona y algunos distintivos prendedores. Su colorido se realza en la actualidad desde el Viernes de Dolores con el rojo, pasando por el beige el jueves, hasta culminar en el negro terciopelo y el áureo de los galones recamados del Viernes Santo.
El Calvario. Desde el nuevo milenio, hemos observado cómo este paso ha logrado buscar una mejor estética visual para iniciar con altura la apertura del desfile procesional del Viernes Santo, en donde se expone una novísima variedad de Cristos. Las tallas son complementos de otros pasos, San Juan, el Soldado y la Virgen de las Angustias, excepto por el Cristo. La talla en madera con policromía sutil, evidenciada en el color de su cedro rojo, obras de tamaño natural del taller de los Marsolas. Los ladrones. Un Cristo ya fallecido en el madero, rodeado de los dos reos acompañantes como lo fueron Dimas y Gestas, personajes estos impregnados con peculiaridad. Sus rostros demuestran la agonía e intensidad del momento. El descendimiento. He aquí otro de los Cristos, pero bajándolo de la cruz. Esta vez las imágenes acompañantes se despliegan por el anda. Desde lo alto el santo varón que lo sujeta y otro que lo recibe, hasta llegar a los pies de donde lo toca la imagen de la Magdalena. La piedad. Con mirarla se exclama por la belleza, el nombre de esta imagen, que con mucha sutileza sostiene un Cristo descolgado en madera. Es una obra de mucho interés por quienes admiran la estampa impactante de Miguel Ángel. Su autoría se debe al taller de los Vegas. Las insignias. Ahora le corresponde llamarlas por este nombre, ya que antes se les conocía por la Cruz del Sudario. Desde los tiempos de su custodio, el señor Florentino Velázquez, hasta los actuales momentos, se han sometido a distintos cambios que han podido facilitar su restauración y por consiguiente su rehabilitación. La acompañan diferentes emblemas de la pasión como la escalera, el hisopo, la lanza, el gallo, el velo y el paño. De hecho, la cruz era la que encabezaba el desfile del Viernes Santo. El sepulcro. No podemos negar que estamos ante lo más imponente de la Semana Santa y por no decir de lo más devoto. Su exquisitez en los arreglos y su disposición lo hacen único entre su género. Por eso es de lo más esperado, ya que sin él no se da inicio a la solemne procesión del entierro de Cristo. Con el ritual del sermón de las 7 palabras y posterior colocada del Cristo yacente en la losa del sepulcro, fue como comenzó esta hermosa tradición orense, sin duda la más antigua de todas. Ya a principios del siglo XIX, este paso recorría las arenosas y sombrías calles del poblado, finalizando en un antiguo parque localizado justo detrás del Palacio Municipal para su posterior velación hasta la madrugada del Domingo de Resurrección. Luego, con el auge creciente del pueblo, se le ofreció una residencia en la plaza central en 1858. La familia Franco lo custodiaría por largo tiempo hasta pasar a los Mendoza, quienes lo entregarían para llevarlo al templo donde se guarda en la madrugada del Sábado Santo.